Carlos, bien, bueno, lo prometido, Los prometidos de deuda, porque vieron que más temprano le estábamos preguntando acerca de, bueno, ¿qué deporte practicás? Si practicás algún deporte, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo para no practicar deporte? Para no practicar deporte, y yo tengo una lista estupenda también después para decir, pero justamente porque vamos a estar conversando con el doctor Alfredo Yandi, subsecretario de la Secretaría de Deportes, sobre los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos deportivos y actividad física, porque usted sabe que según este estudio, Moreira, más de la mitad de los uruguayos practica deporte. Parece un número. Usted pertenece a ese digamos, a esa mitad. Guarismo, ese guarismo, sí. Ahí estoy yo. Parece un número que está. Es alentador, de alguna manera sí. Es alentadora. Pero bueno, vamos a ver más detalles de esta encuesta, de este informe. ¿Le parece? Me parece estupendo. Tenemos Yandi, al doctor ¿cómo anda? Muy bien, un gusto enorme de estar en contacto con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, totalmente, bienvenido. Y bueno, justamente estábamos hablando acá de esta encuesta que se realizó, que tiene diferentes preguntas que se le realizó a la gente, y el informe, bueno, se divulgó en estos últimos días. Y bueno, ¿cuáles son los principales resultados o los principales datos que arroja? Bueno, la Secretaría Nacional del Deporte realmente estaba muy preocupada por conocer estos datos porque son base para la realización de determinadas políticas. Entonces, habíamos acordado hacer una encuesta de este tipo que nos diera esos datos, que además en esto estamos juntos con el Ministerio de Salud Pública y también con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y en definitiva con toda la población, porque dentro de la actividad de la Secretaría Nacional del Deporte tenemos 4 áreas totalmente diferentes. Un área que va al deporte comunitario, que sería en definitiva a donde está enfocada esta encuesta, un área de deporte y educación, un área de deporte federado con 61 federaciones reconocidas por la Secretaría y un área de programas especiales como Gol al Futuro, Nocaut a las Drogas y otra serie de programas para ayudar a grupos distintos, diferentes, que requieren indudablemente de la ayuda de la Secretaría Nacional del Deporte. Pero queríamos saber en realidad cómo estaban las cosas después de 10 años, porque ya hacía una década que se había hecho una encuesta en este sentido. Y más o menos se tomaron las mismas preguntas para poder realmente comparar. Hemos mejorado algo, pero todavía se necesita mejorar mucho más. ¿Y cómo? Esta podría ser en definitiva una frase para resumir lo de la encuesta. Bien. ¿Cómo vamos en cuestión de género? A ver, hombres y mujeres así en rasgos generales, o bueno, imagino que también se subdividirá, se hará una división entre, yo qué sé, jóvenes, adultos, niños o mayores de 60. ¿Cómo vamos ahí, hombres y mujeres? Bueno, en el deporte federado las mujeres van muy mal. Y es una tarea que tenemos que hacer para abrir las puertas del deporte federado para que la mujer pueda realmente trabajar. Hoy en el Uruguay hay 246.000 deportistas que están fichados en las distintas, inscriptos en las distintas federaciones deportivas, practicando las diferentes disciplinas deportivas. Esos 246.000, solo 16.300 son mujeres. Muy bajo, sí. Y en cuanto al tema más amateur, ¿cómo le va a ir a las mujeres? La cosa cambia en el deporte comunitario. Primero, en la encuesta anterior nos había dado que el 60% de la población era totalmente sedentaria. Un 60, claro. Lo que realmente es muy malo, ¿no? Sí. Es muy malo porque es sabido, y así lo demuestran las estadísticas de los países de primer mundo, que cuanto más deporte o más ejercicio físico se hace, hay mejores posibilidades de tener una calidad de vida superior. Entonces hay que buscar que la gente se mueva, realice la actividad que pueda hacer. Va a depender de la edad,
de las condiciones físicas, pero todas las personas pueden y deben hacer ejercicio físico. Como dijo en la conferencia cuando el profesor Fernando Cáceres, como director nacional de deportes, presentó esta encuesta de hábitos del deporte, también estaba el ministro Vaso de Salud Pública y estaba el presidente de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, el doctor Cela Rayán. Él dijo en determinado momento, la enfermedad es un problema de los médicos. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico. Pero la salud es un tema de todos. Claro, totalmente. Y bueno, ¿y cuáles son los tipos de deportes que más practican los uruguayos? Bueno, tomamos la palabra deporte en un sentido muy amplio. Sí. Porque deporte propiamente dicho sería aquel que tiene reglas universalmente aceptadas, que tiene competencia y demás. Pero vamos a tomar la palabra deporte en un sentido muy amplio, que involucramos dentro del deporte la educación física, el ejercicio físico, el juego, la recreación, la caminata, el salir a correr. Bueno, si tomamos todo eso, hemos mejorado notoriamente. Qué bueno. Bien. Me quedo contenta, porque yo salgo a caminar y a veces por aquí me dicen, pero no es un deporte. Ya sé que no es un deporte, pero bueno, pero es algo de ejercicio y también cuenta, ¿no? De alguna manera. Yo también salgo a caminar. Yo camino 10 kilómetros todos los días. Lo hace todos los días. Claro, por ahí pasa. Todos los días. No, yo una vez, cuando el día está lindo, cuando puedo, y eso ahí no cuenta, no cuenta. Yo me quedé un poco... Me quedé un poco colgada. El día mejor, pero... Claro. Si no abrigarse, chau, ¿no? Claro. Yo me quedé un poco colgada con las estadísticas, ¿no? De esto de que el 53% de los uruguayos practica actividad física. Y bueno, si uno le pregunta a usted, bueno, ¿cuál es entonces la meta? Comparados con otros países del mundo, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos? Bueno, comparado con otros países del mundo, o con países más o menos con los que nos podemos comparar en América del Sur y eso, nuestra población es de mayor edad, es más vieja que otras poblaciones de América. Y eso cuenta, claro. Entonces se supone que eso cuenta. En el Uruguay, hasta 14 años, el 75% hace ejercicio físico. Eso se debe a dos cosas fundamentales. Primero, la educación física dentro del ámbito escolar, que ha mejorado notoriamente desde la ley de universalización de la educación física, y fundamentalmente el fútbol infantil. Hay 60.000 chicos, que representan casi una tercera parte de los niños de esa edad, que realiza actividad física porque juega al fútbol infantil. Claro. Y es muy bueno que el 75% de los niños hagan actividad física, pero es malo que el 25% no la haga. Sí, totalmente. Claro. ¿Y cuáles son las excusas que pone la gente para no hacer deporte? Eso es muy importante. Las excusas que pone la gente, que no tiene tiempo, que bueno, no tiene un lugar adecuado, que tiene que trabajar mucho, que viene cansado del trabajo, fundamentalmente por ahí pasan las cosas. Pero para salir a caminar lo único que se requiere es ponerse un par de championes y una ropa más o menos adecuada y salir por la calle, ¿no? Es verdad. Bien. Yo estoy contenta porque el doctor ya instaló como salir a caminar también cuenta cómo hacer ejercicio. Pero 10 kilómetros diarios, ¿no? Álida todos Fernández. los días. Bueno. ¿Y el doctor Echandi extraña el periodismo deportivo o no? Lo extraño enormemente. Pero, nadie me pidió que lo dejara. Muy bien. Claro. Pero yo lo hice porque entendí que había un choque ético allí que se daba y que no era lógico que estuviera haciendo las dos tareas a la vez. A lo largo de toda mi vida, junto con el periodismo deportivo, yo hice también actividad como dirigente deportivo en distintas federaciones, sobre todo en el básquetbol y sobre todo en el fútbol de salón. Pero era otra cosa, era algo diferente.
no era de lo que hablaba normalmente o de lo que opinaba normalmente por radio o por televisión. Entonces, en este caso es diferente, porque muchas veces tengo que tomar decisiones junto con los compañeros del equipo de la Secretaría Nacional del Deporte, o enterarme de cosas antes que se enteren los periodistas, y allí estoy en una tarea de desigualdad, porque si yo me entero por mi tarea de cosas, de informaciones, le estoy sacando ventaja que no corresponde, indebida a mis colegas. Claro. Y además no está bien que opine a través de un medio periodístico de un tema que después tengo que resolver. Entonces me parece que había un choque ético ahí que tenía que salvar de alguna manera, y la única forma de salvarlo era haciendo un paréntesis en el periodismo. Yo me he sentido toda mi vida más periodista que abogado, y me he sentido siempre cerca del deporte y he estado toda mi vida en el deporte, ¿no? Y creo que es la palabra que más veces he usado en mi vida. Probablemente. ¿Qué expectativas hay con relación a los Juegos Olímpicos y la participación de los uruguayos? Bueno, hay grandes expectativas. Primero porque los Juegos Olímpicos son la culminación del ciclo olímpico. Nosotros en la Secretaría Nacional del Deporte, junto con el Comité Olímpico Uruguayo, reorganizamos lo que se llama la Fundación Deporte Uruguay. La Fundación Deporte Uruguay es la unión de la Secretaría más el Comité Olímpico Uruguayo. Y entre ambos hemos manejado el apoyo a los distintos atletas que han competido en el ciclo olímpico. El ciclo olímpico integra lo que se llama Olimpiada, los 4 años que van de un Juego Olímpico al otro. Y están los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y la culminación, que son los Juegos Olímpicos. Y todas las competencias clasificatorias en el medio. Bueno, a través de la Fundación Deporte Uruguay hemos asistido a las federaciones deportivas, porque no asistimos directamente a los atletas, salvo en los casos en que tienen becas. Claro. Que se le dan becas o por solidaridad olímpica o directamente por la Fundación Deporte Uruguay. Pero después la asistencia va hacia las federaciones, y las federaciones en su programa y en sus actividades apoyan a los atletas. Bueno, hay una asistencia de carácter económico, que ha sido una asistencia, yo creo, importante para lo que puede este país, y además le hemos dado una asistencia de carácter técnico y científica. Técnico, porque en la Fundación Deporte Uruguay hay metodólogo, evaluador, psicólogo, nutricionista, y además todo el laboratorio de alto rendimiento a disposición de todos estos atletas. Esto hace de que tengan por lo menos un apoyo que sirva para mejorar sus posibilidades. ¿Qué tiene de bueno esta delegación? Que el 95% de los que van a concurrir a Río lograron por derecho propio, por marcas, su clasificación para los Juegos Olímpicos, lo que significa un esfuerzo coronado con la clasificación. Y sabemos que todos se han preparado de la mejor manera posible, que van a competir con el mayor esfuerzo y que van a enfrentar a los mejores del mundo. En toda la historia, Uruguay, desde 1924 a la fecha, participó de todos los Juegos Olímpicos menos uno. Y a lo largo de la historia ha logrado 10 medallas. Lo que demuestra que no es fácil conseguir medallas en los Juegos Olímpicos. Pero hay 62 países que tienen menos medallas que Uruguay. Pero qué lindo sentirse representado, ¿no? Porque más allá de que quizá uno practique el deporte o no, siempre es lindo poder ver a los uruguayos que están, yo que sé, en esas uno le da orgullo ver la bandera en esas ahí. Competencias internacionales, y se siente deportista o no, pero trasciende, digamos, el deporte, ¿no? Es un sentimiento, creo que universal. Uno los ve y se siente totalmente compenetrado y felices también porque ellos estén allí. Sí, cuando se hace ceremonia de apertura y veamos la
bandera uruguaya. ¿Ya se sabe quién va a ser el abanderado? No, eso lo resuelve el Comité Olímpico Uruguayo a través de la votación de los dirigentes que componen el Consejo Directivo, pero en pocos días más ya se va a saber. Bien, esperemos entonces. Bueno, un placer siempre escucharlo. El sábado pasado estuvimos precisamente en Paysandú. Pero qué lindo. Le hicieron una despedida a Dolores Moreira. Ah, Lola, qué bien. Y a Lola y queríamos acompañarla porque realmente a lo largo de toda esta actividad, desde que ganó la medalla en los Juegos Panamericanos, hemos estado muy cerca de ella, tratando de ayudarla. Qué bueno, ojalá sea ella la abanderada, porque es anducera, es mujer, la verdad. Ya está. Hoy se iba, Lolita, qué bueno, ojalá. Se va hoy o mañana. Bueno, qué bueno. Pero la verdad que nos gustaría, porque además tiene 17 años. Es chiquita, pero tiene una garra fenomenal, una escucha hablar. Y fue la primera a clasificar, ¿no? Sí, fue la primera a clasificar, es verdad. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, muchas gracias. Esta delegación tiene unas cuantas mujeres. Sí, por suerte, arriba las féminas entonces. Así que realmente va a estar la mujer uruguaya bien representada. Yo diría en un número superior al que marca la actividad del deporte federado a la cantidad de mujeres. Total. Pero está muy bien. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno, un gusto grande estar con ustedes. Gracias, igual. Carlos, bien, bueno, lo prometido, Los prometidos deuda, porque vieron que más temprano le estábamos preguntando acerca de, ¿qué deporte practicás? Si practicás algún deporte, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo para no practicar deporte? Larga la practicar lista, deporte, y yo tengo una lista estupenda también después para decir, pero justamente porque vamos a estar conversando con el doctor Alfredo Yandi, subsecretario de la Secretaría de Deportes, sobre los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos deportivos y actividad física, porque usted sabe que según este estudio, Moreira, más de la mitad de los uruguayos practica deporte. Parece un número. Usted pertenece a ese digamos, a esa mitad. Guarismo, ahí estoy yo. Parece un número que está. Es alentador, de alguna manera es alentador. Pero bueno, vamos a ver más detalles de esta encuesta, de este informe. ¿Le parece? Me parece estupendo. Tenemos Chandi, al doctor. ¿cómo anda? Muy bien, un gusto enorme de estar en contacto con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, totalmente, bienvenido. Y bueno, justamente estábamos hablando acá de esta encuesta que se realizó, que tiene diferentes preguntas que se le realizó a la gente, y el informe, bueno, se divulgó en estos últimos días. Y bueno, ¿cuáles son los principales resultados o los principales datos que arroja? Bueno, la Secretaría Nacional del Deporte realmente estaba muy preocupada por conocer estos datos porque son base para la realización de determinadas políticas. Entonces, habíamos acordado hacer una encuesta de este tipo que nos diera esos datos, que además en esto estamos juntos con el Ministerio de Salud Pública y también con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y en definitiva con toda la población, porque dentro de la actividad de la Secretaría Nacional del Deporte tenemos 4 áreas totalmente diferentes. Un área que va al deporte comunitario, que sería en definitiva a donde está enfocada esta encuesta, un área de deporte y educación, un área de deporte federado con 61 federaciones reconocidas por la Secretaría y un área de programas especiales como Gol al Futuro, Nocaut a las Drogas y otra serie de programas para ayudar a grupos distintos, diferentes
que requieren indudablemente de la ayuda de la Secretaría Nacional del Deporte. Pero queríamos saber en realidad cómo estaban las cosas después de 10 años, porque ya hacía una década que se había hecho una encuesta en este sentido. Y más o menos se tomaron las mismas preguntas para poder realmente comparar. Claro. Hemos mejorado algo, pero todavía se necesita mejorar mucho más. ¿Y cómo Esta podría ser en definitiva una frase para resumir lo de la encuesta. Bien. ¿Cómo vamos en cuestión de género? A ver, hombres y mujeres así en rasgos generales, o bueno, imagino que también se subdividirá, se hará una división entre, yo qué sé, jóvenes, adultos, niños o mayores de 60. ¿Cómo vamos ahí, hombres y mujeres? Bueno, en el deporte federado las mujeres van muy mal. Y es una tarea que tenemos que hacer para abrir las puertas del deporte federado para que la mujer pueda realmente trabajar. Hoy en el Uruguay hay 246.000 deportistas que están fichados en las distintas, inscriptos en las distintas federaciones deportivas, practicando las diferentes disciplinas deportivas. De esos 246.000, solo 16.300 son mujeres. Muy bajo, sí. Y en cuanto al tema más amateur, ¿cómo le va a ir a las mujeres? La cosa cambia en el deporte comunitario. Primero, en la encuesta anterior nos había dado que el 60% de la población era totalmente sedentaria. Un 60, claro. Lo que realmente es muy malo, ¿no? Sí. Es muy malo porque es sabido, y así lo demuestran las estadísticas de los países de primer mundo, que cuanto más deporte o más ejercicio físico se hace, hay mejores posibilidades de tener una calidad de vida superior. Claro. Entonces hay que buscar que la gente se mueva, realice la actividad que pueda hacer. Va a depender de la edad, de las condiciones físicas, pero todas las personas pueden y deben hacer ejercicio físico. Como dijo en la conferencia cuando el profesor Fernando Cáceres, como director nacional de deportes, presentó esta encuesta de hábitos del deporte, también estaba el ministro Vaso de Salud Pública y estaba el presidente de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, el doctor Cela Rayán. Él dijo en determinado momento, la enfermedad es un problema de los médicos. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico. Pero la salud es un tema de todos. Claro, totalmente. Y bueno, ¿y cuáles son los tipos de deportes que más practican los uruguayos? Bueno, tomamos la palabra deporte en un sentido muy amplio. Sí. Porque deporte propiamente dicho sería aquel que tiene reglas universalmente aceptadas, que tiene competencia y demás. Pero vamos a tomar la palabra deporte en un sentido muy amplio, que involucramos dentro del deporte la educación física, el ejercicio físico, el juego, la recreación, la caminata, el salir a correr. Bueno, si tomamos todo eso, hemos mejorado notoriamente. Qué bueno. Bien. Me quedo contenta porque yo salgo a caminar y a veces por aquí me dicen, pero no es un deporte. Ya sé que no es un deporte, pero bueno, pero es algo de ejercicio y también cuenta, ¿no? De alguna manera. Yo también salgo a caminar. Yo camino 10 kilómetros todos los días. Lo hace tú, lo vio. Claro, por ahí pasa. Todos los días. Yo una vez, cuando el día está lindo, cuando puedo, y eso ahí no cuenta, no cuenta. Yo me quedé un poco... Me quedé un poco colgada. El día mejor, pero claro. Si no abrigarse, chau, ¿no? Claro. Yo me quedé un poco colgada con las estadísticas, ¿no? De esto de que el 53% de los uruguayos practica actividad física. Y bueno, si uno le pregunta a usted, bueno, ¿cuál es entonces la meta? Comparados con otros países del mundo, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos? Bueno, comparado con otros países del mundo, o con países más o menos con los que nos podemos comparar en América del Sur y eso, nuestra población es de mayor edad, es más vieja que otras poblaciones de América. Y eso cuenta, claro. Entonces se supone que eso cuenta. En el Uruguay, hasta 14 años, el 75%
hace ejercicio físico. Eso se debe a dos cosas fundamentales. Primero, la educación física dentro del ámbito escolar, que ha mejorado notoriamente desde la ley de universalización de la educación física, y fundamentalmente el fútbol infantil. Hay 60.000 chicos que representan casi una tercera parte de los niños de esa edad que realiza actividad física porque juega al fútbol infantil. Claro. Y es muy bueno que el 75% de los niños hagan actividad física, pero es malo que el 25% no la haga. Sí, totalmente. Claro. ¿Y cuáles son las excusas que pone la gente para no hacer deporte? Eso es muy importante. Las excusas que pone la gente, que no tiene tiempo, que no tiene un lugar adecuado, que tiene que trabajar mucho, que viene cansado del trabajo. Fundamentalmente por ahí pasan las cosas. Pero para salir a caminar lo único que se requiere es ponerse un par de championes y una ropa más o menos adecuada y salir por la calle, ¿no? Es verdad. Bien. Yo estoy contenta porque el doctor ya instaló como salir a caminar también cuenta cómo hacer ejercicio. Pero 10 kilómetros diarios, ¿no? Álida todos Fernández. los días. Bueno. ¿Y el doctor Echandi extraña el periodismo deportivo o no? Lo extraño enormemente. Nadie me pidió que lo dejara. Muy claro. bien. Pero yo lo hice porque entendí que había un choque ético allí que se daba y que no era lógico que estuviera haciendo las dos tareas a la vez. Bien. A lo largo de toda mi vida, junto con el periodismo deportivo, yo hice también actividad como dirigente deportivo en distintas federaciones, sobre todo en el básquetbol y sobre todo en el fútbol de salón. Pero era otra cosa, era algo diferente. No era de lo que hablaba normalmente o de lo que opinaba normalmente por radio o por televisión. Entonces, en este caso es diferente, porque muchas veces tengo que tomar decisiones junto con los compañeros del equipo de la Secretaría Nacional del Deporte o enterarme de cosas antes que se enteren los periodistas, y allí estoy en una tarea de desigualdad, porque si yo me entero por mi tarea de cosas, de informaciones, le estoy sacando ventaja que no corresponde, indebida a mis colegas. Claro. Y además no está bien que opine a través de un medio periodístico de un tema que después tengo que resolver. Entonces me parece que había un choque ético ahí que tenía que salvar de alguna manera, y la única forma de salvarlo era haciendo un paréntesis en el periodismo. Yo me he sentido toda mi vida más periodista que abogado y me he sentido siempre cerca del deporte y he estado toda mi vida en el deporte, ¿no? Y creo que es la palabra que más veces he usado en mi vida. Probablemente. ¿Qué expectativas hay con relación a los Juegos Olímpicos y la participación de los uruguayos? Bueno, hay grandes expectativas. Primero porque los Juegos Olímpicos son la culminación del ciclo olímpico. Nosotros en la Secretaría Nacional del Deporte, junto con el Comité Olímpico Uruguayo, reorganizamos lo que se llama la Fundación Deporte Uruguay. La Fundación Deporte Uruguay es la unión de la Secretaría más el Comité Olímpico Uruguayo. Y entre ambos hemos manejado el apoyo a los distintos atletas que han competido en el ciclo olímpico. El ciclo olímpico integra lo que se llama Olimpiada, los 4 años que van de un Juego Olímpico al otro. Y están los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y la culminación, que son los Juegos Olímpicos. Y todas las competencias clasificatorias en el medio. Bueno, a través de la Fundación Deporte Uruguay hemos asistido a las federaciones deportivas, porque no asistimos directamente a los atletas, salvo en los casos en que tienen becas. Claro. Que se le dan becas o por Solidaridad Olímpica o directamente por la Fundación Deporte Uruguay.
pero después la asistencia va hacia las federaciones y las federaciones en su programa y en sus actividades apoyan a los atletas. Bueno, hay una asistencia de carácter económico que ha sido una asistencia, yo creo, importante para lo que puede este país, y además le hemos dado una asistencia de carácter técnico y científica. Técnico porque en la Fundación Deporte Uruguay hay metodólogo, evaluador, psicólogo, nutricionista y además todo el laboratorio de alto rendimiento a disposición de todos estos atletas. Esto hace de que tengan por lo menos un apoyo que sirva para mejorar sus posibilidades. ¿Qué tiene de bueno esta delegación? Que el 95% de los que van a concurrir a Río lograron por derecho propio, por marcas, su clasificación para los Juegos Olímpicos, lo que significa un esfuerzo coronado con la clasificación. Y sabemos que todos se han preparado de la mejor manera posible, que van a competir con el mayor esfuerzo y que van a enfrentar a los mejores del mundo. En toda la historia, Uruguay, desde 1924 a la fecha, participó de todos los Juegos Olímpicos menos uno. Y a lo largo de la historia ha logrado 10 medallas. Lo que demuestra que no es fácil conseguir medallas en los Juegos Olímpicos. Pero hay 62 países que tienen menos medallas que Uruguay. Pero qué lindo sentirse representado, ¿no? Porque más allá de que quizá uno practique el deporte o no, siempre es lindo poder ver a los uruguayos que están, yo que sé, en esas uno le da orgullo ver claro, la bandera en esas ahí. competencias internacionales y se siente deportista o no, pero trasciende, digamos, el deporte, ¿no? Es un sentimiento, creo que universal. Uno los ve y se siente totalmente compenetrado y felices también porque ellos estén allí. Sí, cuando se hace ceremonia de Por apertura favor. y veamos la bandera uruguaya, ¿ya se sabe quién va a ser el abanderado? No, eso lo resuelve el Comité Olímpico Uruguayo a través de la votación de los dirigentes que componen el Consejo Directivo, pero en pocos días más ya se va a saber. Bien, esperemos entonces. Bueno, un placer siempre escucharlo. El sábado pasado estuvimos precisamente en Paysandú. pero qué lindo. Le hicieron una despedida a Dolores Moreira. Ah, Lola, qué bien. Y a Lola y queríamos acompañarla porque realmente a lo largo de toda esta actividad, desde que ganó la medalla en los Juegos Panamericanos, hemos estado muy cerca de ella, tratando de ayudarla. Qué bueno, ojalá sea ella la abanderada, porque es anducera, es mujer, la verdad. Ya está. Hoy se iba, hoy, Lolita. ¿no? Ay, está, qué bueno, ojalá. Sí, se va hoy o mañana. Bueno, qué bueno. Pero la verdad que nos gustaría, porque además tiene 17 años. Sí, es chiquita, sí, chiquita, pero tiene una garra fenomenal. Una escucha hablar. Y fue la primera en clasificar, ¿no? Sí, fue la primera en clasificar, es verdad. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, muchas gracias. Esta delegación tiene unas cuantas mujeres. Sí, por suerte, arriba las féminas entonces. Así que realmente va a estar la mujer uruguaya bien representada. Yo diría en un número superior al que marca la actividad del deporte privado a la cantidad de mujeres. Total. Pero está muy bien. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno, un gusto grande estar con ustedes. Gracias igual.